un título absolutamente ambicioso, les ofrezco disculpas porque creo que no vamos a abordarlo como en la complejidad que implica. Más bien la reflexión la voy a centrar mucho en lo que es el papel de maestro y por supuesto en lo que es convergencia digital. Quisiera retomar un poco lo de convergencia digital. Bueno, antes de iniciar mi charla no voy a negarme la posibilidad cuando María Cristina decía que el lenguaje se transforma, no es que se destruye o se acaba. Yo diría que los mutantes también nos hemos transformado por todos estos ciclos, porque claro, Paula Silvia le estaba preguntando ahora mismo al profesor Carlos si recordaba el nombre de Paula Silvia, ya lo encontré. En su libro El show de la intimidad hace una cosa muy interesante. No recuerdo muy bien la cita porque no estaba preparado para ese punto en particular, pero ella habla de cómo en el medioevo las personas que empezaron a leer, que se apartaban, que tenían lugares especiales para hacer sus lecturas, empezaron a ser satanizadas. Decían que el libro era un artefacto del demonio porque hacía que las personas cambiaran, hacían que las personas se apartaran, que se parecían como zombies. Es muy curioso eso porque esos mismos comentarios luego se trasladan a los papás que hablan de los niños que utilizan computadores, que utilizan los juegos. Dicen, no, ellos son zombies, y tal vez no nos estamos dando cuenta de que efectivamente nuestros niños, nuestros jóvenes se están preparando para lo que viene en el futuro. Yo no quiero ser aquí un tecnofílico declarado tampoco, porque me parece que también aquí se han presentado, digamos, como dos posturas muy fuertes, muy importantes, y que creo que también es necesario conciliarlas. Yo creo que el problema no es tanto un problema de la tecnología, pero eso es una reflexión que haré al final. Quisiera preguntarle al auditorio, que ya ha ido variando mucho el auditorio. Yo tenía la ilusión de que los que estaban temprano estuvieran al final. A mí me gustó mucho el modo como se desarrolló la charla, digamos ese abordaje que se hace, ese análisis crítico de la historia de la tecnología y luego ese abordaje epistemológico de la tecnología desde una perspectiva humanística, pero también desde la perspectiva del diseño que tanto me gusta. Me parece muy interesante, y luego todos los abordajes que se van dando le permiten a uno como ir ubicando un poco lo que pasa con estas discusiones acerca de la tecnología, de la educación, de lo que nos corresponde también un poco a los profes sobre todo. Y entonces surgen como algunas preguntas. Bueno, yo me voy a permitir hacerles unas preguntas a ustedes. Alcen la mano por favor los estudiantes. Yo soy estudiante todavía. Y le agradezco mucho a la profesora María Cristina por el tema de que soy el más joven del grupo, porque no lo creo, pero bueno, eso fue todo un honor. Muy bien, ¿y los profesores? Aquí tenemos una doble condicional. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes tienen celulares? Carlos dice todos, qué interesante, ¿no? De pronto cuando alguien alza las dos manos debe ser porque tiene dos celulares y eventualmente tres. O cuatro inclusive, ¿no? Es increíble. Muy bien. ¿Y cuántos de ustedes utilizan el celular para llamar a otros? ¿Cuántos de ustedes utilizan el celular para reproducir música? Qué interesante. Muy bien, doctor Reynolds. Usted es un hombre que se mantiene joven, ¿no? Cuando uno va a la tienda de celular y pregunta cuál es el mejor celular, curiosamente el vendedor, porque piensa que uno es tan joven como otro, le dice, no, pero es que este tiene MT3, MT4, MT no sé qué, tiene no sé cuántos megapíxeles, etc. Entonces le plantean a uno un panorama y la pregunta que yo eventualmente me hago es, bueno, ¿y qué tal es la señal? Porque a veces hay celulares que son buenísimos para muchas cosas, pero no para llamar a otros, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan el celular para tomar fotografías? Muy bien, muy bien. Esas niñas que no alzan la mano ni en una, ni en la otra, ni en ninguna me tienen preocupado. ¿Ustedes de verdad no tienen celular? ¿Y por qué no alzan la mano? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes utilizan el celular para de pronto revisar un documento que les envían, ¿sí? Y lo miran y eventualmente hacen una edición y lo reenvían? Muy bien, muy bien. Entonces empezamos a generar, tal como dice García Canclini, que es uno de mis referentes para esta charla, empezamos a darnos cuenta de que sí, el tipo de tecnología también nos pone en una cierta diferencia, nos pone en ciertos lugares.
Digamos que en el tema de la convergencia digital se hace muy difícil, se hace muy visible este concepto precisamente en los aparatos, precisamente allí en los celulares, sobre todo, que son los de mayor acceso. En estos días un estudiante me decía algo que me hizo reír muchísimo, me dijo: profe, ¿cómo le parece que me atracaron? Y el ladrón sabía que yo venía con celular, porque me dijo: bájese el celular. Y a mí me dio mucha risa, le digo: es que todo el mundo en Colombia tiene celular. Entonces el ladrón va a la fija, ¿sí? Puede ser que no tenga monedas, no tenga el transporte, pero tiene celular. Imagínense esa, digamos, como esa situación tan curiosa, pero al mismo tiempo que nos determina un poco en el modo como interactuamos y también un poco lo que pasa en nuestros espacios de clase. Ese ejemplo que puso María Cristina, yo estaba, cuando María Cristina estaba charlando, yo quería intervenir a toda hora, como que yo quería meter la cucharada, como dicen los abuelitos, porque me parecía muy interesante algunas reflexiones que ella hacía y también un poco en la línea de revisar el papel del maestro en el aula de clase. Digamos que en esta perspectiva la convergencia digital se hace presente en estos aparatos cuando reconocemos que un aparato que fue hecho para un solo fin empieza a tener múltiples funciones que superan su propio diseño nativo, funciones que hacen que los sujetos también tengan un valor. Además hay una valoración altísima de la tecnología entre los sujetos que consultamos. Luego les contaré un poquito de la investigación que hicimos. Eso significa, por un lado, que efectivamente el modo como nosotros interactuamos con el aparato y como interactuamos con otro ha cambiado significativamente. Pero la convergencia digital es apenas visible inicialmente ahí. Realmente uno podría decir que esta convergencia ha hecho que efectivamente se transformen, que hayan transformaciones políticas, sociales, del modo como interactuamos, del modo como nos comunicamos y sobre todo del modo como aprendemos. Se me olvidó hacerles una pregunta. ¿Realmente somos conscientes de si con estos aparatos aprendemos cosas o no? ¿Sí aprendemos cosas? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Hace la mano el que sienta que aprende cosas utilizando estos aparatos. Exactamente, por lo menos a usarlos. Y ese es un problema muy serio que tenemos, claro, enfrentados a esta nueva realidad. Frente a esto, digamos que yo diría que el abordaje lo que tengo que hacer con esto de la convergencia digital es más bien de la convergencia cultural. Desde esa perspectiva de la convergencia cultural y de toda la representación de ella en términos de los medios masivos de comunicación, en términos de las manifestaciones sociales, de lo que está ocurriendo, de lo que acaba de ocurrir en Bogotá, ¿sí? Y que lo vemos casi en directo, es impresionante, ¿sí? Colombia no tiene, entre comillas, un desarrollo tecnológico como el norteamericano cuando sucede lo de las Torres Gemelas, que también fue como el show en vivo y en directo, y vemos que en Colombia efectivamente pasa una cosa como la que pasa el atentado y casi que en directo tenemos la noticia, ¿sí? Yo la verdad me enteré de la noticia en el almuerzo y veo esa imagen que recorrió el mundo terrible y me doy cuenta de que hace apenas un poco más de una hora ha pasado eso y que esa imagen ya había sido transmitida hacia un tiempo importante. Bien, desde esta perspectiva García Canclini, desde esa perspectiva cultural, García Canclini en su libro Diferentes, Desiguales y Desconectados alude la recolección de más de 300 maneras de entender la cultura que la hace Kluber y Kurtov, y digamos que es muy difícil en ese sentido decir, bueno, esta es, digamos, la definición o el concepto o la idea de cultura que más nos gusta. Más bien yo diría que nosotros como grupo estamos en miras de tomar una decisión para realizar, digamos, nuestra reflexión, para iniciar el proceso de investigación, que efectivamente no es una tarea sencilla. Digo iniciar el proceso de investigación en este sentido porque nuestro grupo ha estado muy preocupado sobre todo por las redes virtuales de aprendizaje, el modo como los profesores y los estudiantes interactúan allí. Tenemos un trabajo de investigación en ese sentido y un par de libros publicados. Y digamos que el tema de la convergencia es un tema realmente nuevo para mí. Hago la cuña, el Congreso Iberoamericano de Informática Educativa que se realizará en Bogotá los días 25, 26 y 27 de julio tiene como tema central esto: convergencia digital e innovación en la educación. Por eso nuestro grupo se ha preocupado muchísimo desde el año pasado
en revisar, digamos, cuál sería la perspectiva de investigación en este sentido. Desde esas múltiples miradas, entonces se pretende ir mostrando el enfoque que se dará desde la perspectiva cultural a esta reflexión, aceptando con humildad, yo en eso quiero ser muy cuidadoso, que este enfoque que asumo desde lo cultural está sujeto a las limitaciones que se desprenden del estudio que apenas inicia. Yo creo que en esta nueva perspectiva del mundo de hoy es indudable que el pensamiento posmoderno y el relativismo epistemológico, contrario a la perspectiva de un conocimiento único y universal, que es algo que se nos ha planteado permanentemente en la mañana de hoy, ha generado otras maneras de abordar los diferentes conceptos, otras maneras de producir también y de consumir la tecnología, otras maneras de reconocernos como sujetos humanos y de entendernos y de negociar en paz. Bien, para Canclini, abro comillas, la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de significación en la vida social, cierro comillas, de la cual la tecnología indudablemente hace parte. Pero no solamente la tecnología, sino el modo como nosotros interactuamos en nuestros contextos particulares, y hablo en concreto de eso que hemos definido como el aula de clase, que es como el espacio, yo hablo del aula de clase, pero a veces pienso que, como decía un profesor por ahí, la jaula de clase, el aula de clase para el maestro y en las interacciones nuevas es mucho más de lo que nosotros entendíamos antes. Cuando hablamos del modo como interactuamos a nivel virtual, en las aulas virtuales, del modo como nos relacionamos, implica que esa aula, ese concepto de aula de clase también cambió. Y creo que, insisto, sin querer satanizar ni endiosar ninguna expresión de la cultura, creo que efectivamente a lo que nos enfrentamos con esta nueva perspectiva de la convergencia digital, de la convergencia cultural, del uso de tecnologías, del trabajo que hacemos con los estudiantes, implica nuevas preocupaciones, nuevas reflexiones y sobre todo asumir nuevos retos. Dice mi mamá que el avestruz mete su cabeza y él cree que el cazador no lo ve porque el avestruz no está viendo al cazador, pero ahí está el cazador. Yo diría que es un poco lo que tenemos que enfrentar. Bien, digamos que retomar la reflexión en torno al uso o apropiación que hacen nuestros jóvenes, los profesores, los estudiantes de los productos tecnológicos asociados con la información y la comunicación y su influencia en la vida cotidiana implica analizar la manera como estos productos, los teléfonos celulares, el internet, computadores, DVD, iPod, iPads, tablas de Samsung, todo lo que se nos ha venido está afectando de modo directo, por supuesto, a estos jóvenes, a estos profesores, a estos estudiantes, el modo como se vienen configurando sus hábitos de consumo, el modo como se relacionan, cómo se construye conocimiento e incluso cómo se construyen nuevos lenguajes y, por qué no, la manera como se han venido generando nuevos conceptos culturales y reconfigurando sus ideas sobre el mundo. En esta perspectiva yo diría que la idea que tenemos en el ejemplo que hace María Cristina, que también me parece muy chévere, el tema de los emoticones, el tema de la ortografía. La ortografía creo que está evolucionando significativamente, ¿no? En los chats ya no vemos las palabras completas. La K está ahora de protagonista de los textos que producen nuestros jóvenes, ¿no? La K sirve para por qué, para qué, con quién, qué, de todo. La K es el trompo el comodín para, y es impresionante, y la K casi no la usábamos, no era muy usada en el lenguaje español, eso me parece muy interesante. Pero además quisiera decir que sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación se encuentran unos datos que son reveladores. El año pasado, a finales del año pasado, que es un dato que yo quería actualizar porque lo tenía del año antepasado. El año antepasado, en El Espectador y en otros medios salió el dato de que ya tenemos 46.147.937 líneas de teléfonos celulares, y a principios de este año llegó la información de que los colombianos, de que el número de líneas supera al número de habitantes en Colombia. Ya Manuel me está haciendo señas. Entonces, pues este dato
contrastado con una investigación que hicimos, indagando a 50 grupos de una universidad pública y de un par de colegios en un municipio rural del país, encontramos en el 2007, eso fue en el 2007, y en el 2007 imagínense que los resultados que obtuvimos, estábamos asombrados, todos estábamos, pero wow, pero estos estudiantes son de estrato 1, son de estrato 2, ¿cómo tienen todo eso? Increíble. Estudiantes de la universidad pública con más de un celular, algunos de ellos que tenían negocio en la entrada de la universidad tenían 5 celulares, porque también ellos fueron consultados. Y por ejemplo encontrábamos que la información recolectada en esa encuesta, el 80.2% de los jóvenes entre edades de 17 y 25 años tenían computador con acceso a internet. Y esto, estoy hablando de estrato 1 y 2, 62%, y de estrato 3, 38%. Imagínense, y estoy hablando del 2007. Esto, digamos, nos pone un poco a pensar, el dato que presento no es un dato, digamos, sin intención, sino como del 2000 hacia acá, en el 2005, menos del 20%, esta encuesta que se aplicó fue una encuesta que desarrolló el doctor Germán Muñoz sobre todo el tema de cultura juvenil y cibercultura, cómo efectivamente el uso y apropiación de cierto tipo de tecnologías tenían impacto en las culturas juveniles, pero nosotros tomamos el instrumento que es fantástico y lo aplicamos con el grupo de investigación, y sobre eso hay unos resultados. Hay un libro que se llama Experiencias 1 a 1. Pero lo más interesante de esto es cómo estos datos empiezan, que nos sorprenden, ya son datos que hemos superado significativamente en la ciudad. En el resto del país, las ciudades capitales del país no son la representación de lo que pasa en Colombia en el sector rural. Los resultados obtenidos en el sector rural son completamente contrarios, diferentes, y lo que encontramos es que menos del 20% de la gente tenía acceso a internet, mucho menos del 20% tenía acceso al computador, y mucho menos del 20% acceso a internet. Esto nos pone a pensar un poco sobre lo que también pasa en las dinámicas escolares y lo que encontramos cuando pensamos en eso que decía María Cristina del cable de la tiza, luego el marcador, de cómo van evolucionando las tecnologías. Claro, yo soy un cyborg, tengo gafas, imagínense. Claro, todos, yo creo que ahora quien no está lleno de dispositivos, mucho más las personas jóvenes, ¿no? Y ese es un tema que no es tan cierto. Realmente lo que también encontramos es que hay también una predisposición de sujetos que no son tan jóvenes al uso, a la apropiación de este tipo de tecnologías, ¿sí? Y también hay una discusión en ese planteamiento que nos hacían de los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Sobre eso también hay alguna discusión. Bien, digamos que en este sentido no alcanzo a hacer la propuesta, pero por lo menos voy a dejar planteadas algunas preguntas. Uno, ¿cuál es el nuevo papel de la escuela y el papel del maestro frente a esto que es una cosa real para nosotros? Y es que estamos en clase y es mucho más importante eso que hemos mencionado en relación con la universidad. En la universidad al menos hay unos aspectos o unas situaciones que permiten hacer una cierta regulación. En la educación básica y media ya vemos expresiones muy fuertes de los estudiantes usando celular, chateando en clase, donde el tema del control que tiene el maestro sobre esto es un tema muy complicado. Bien, esa sería una primera pregunta. ¿Cuál es el nuevo papel de la escuela y del maestro frente al uso de estas tecnologías, frente a ese concepto que tenemos de escuela, frente a ese concepto que tenemos de aula? Frente a eso, digamos, habría una propuesta en relación también con la segunda pregunta, y es cómo estamos formando nuestros maestros en las facultades de educación y cuáles son digamos, en términos dinámicos, los recursos, no solamente los recursos físicos, sino también la perspectiva epistemológica, la perspectiva antropológica que las facultades de educación asumen en términos de esa formación. Voy a dejar hasta ahí, Manuel. Muchas gracias.